Bueno, para todos aquellos que recién se... Bien, ahí nos dicen que se ve todo bien. Bien, ahí hola Luis, hola Pedro, ¿cómo andan? Nos dicen que se ve joya. Así que si querés, Ile, empezamos, ¿te parece? Bueno, dale, ¿por dónde querés arrancar? Bueno, bien, vamos a hacer como una presentación tuya, porque está bueno, digamos, que los demás también conozcan quién es la persona que va a disertar. Primero tenemos que hablar de qué vamos a charlar hoy. Hoy vamos a hablar sobre la Fundación de Concepción del Uruguay, que como les dije en el anterior vivo, cumplimos 243 años nuestra ciudad el día de hoy, que fue fundada un 24 de junio de 1783, bueno, toda la historia que conocemos, y me pareció bastante bueno que podamos invitar a una profe de historia, en este caso a Ile del Sar, para charlar sobre Concepción del Uruguay y todo lo que tiene que ver con su historia, que tiene una historia sumamente increíble por todos los sucesos, acontecimientos que vivimos acá en Concepción del Uruguay, y me pareció sumamente importante invitar a una profe para charlar sobre la fundación de Concepción y también para hablar sobre la importancia histórica de Concepción del Uruguay para la historia argentina. Así que nada, del otro lado estoy hablando con Ile del Sar, que es profe en historia, próxima licenciada. Estás haciendo también una maestría, que si querés nos podés contar un poco sobre qué estás haciendo, o sea, la carrera que estás estudiando. Y nada, y agradecerte muchísimo por haberte copado para esta idea y por haber dicho que sí de una, así que te agradezco muchísimo. Bueno, primero voy a pedir que me tengan paciencia porque nunca hice un vivo en mi vida, es la primera vez, así que ténganme paciencia que no entiendo muy bien cómo funciona. Sí, bueno, soy profesora en historia, me recibí en el 2015, hice justamente el trabajo final de investigación sobre este periodo, sobre el tema de las fundaciones de Rocamora en los partidos de Entre Ríos, y me queda la tesis de la licenciatura que en algún momento será retomada para terminarla y además ahora estoy estudiando la maestría, que estudio totalmente algo diferente, más vinculado a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, también a la historia de Entre Ríos. Así que algún momento cuando tenga algo más cerrado de eso también podríamos hablar, es muy interesante. No, y Lo primero, además, sí, sí, pero no, pará. Además, hay que decir una cosa. Ile es una persona que está todo el tiempo estudiando, está todo el tiempo haciendo algo, está todo el tiempo moviéndose. Así que también sos técnica, porque hace un año o el año pasado, no recuerdo bien en este momento, también te recibiste de otra cosa, ¿o no? sí, a finales del 2018 me recibí, soy De ocho. profesora de la modalidad técnico profesional, o sea, básicamente profesora en administración de empresas. Por Eh, eso digo, o sea, estás sí, en constante mi mamá, movimiento. Y eso mi mamá, habla muy bien de vos. mi mamá diría que tendría que dejar de estudiar. ¿Cuándo voy a dejar de estudiar así? Porque siempre tengo que hacer trabajo, tengo que hacer esto y en un momento voy a descansar. Lo primero, 237 años de la fundación. Doscientos Se nos treinta y siete, adelantó. perdón. Sí, sí, 237. 10 años. Estaba viviendo en 2030. Estábamos avanzados. No, Sí, por ahí para hablar de esto, lo primero es que hay mucho mito alrededor de las fundaciones, que estaría bueno un poco desmitificar esas cosas. Y segundo, también lo que es ser o tratar de investigar historia, hacer historia, no solamente repetir los libros, sino tratar de por ahí investigar uno lo que está haciendo. Eh, Vamos a empezar el vivo con algo muy chistoso que pasó ayer y antes de ayer que a mí me enojó mucho ujú, y que me puso comentadora de Facebook, hacía meses y meses que no comentaba nada en Facebook y me hizo leer una nota, ¿no?, de un medio local donde decía, ponen en duda la fundación de Concepción del Uruguay. Rocamora fundó Concepción del Uruguay. El claro. argumento de ese argumento era porque decían que había pobladores antes. Y yo pensaba, y sí, ¿viste? Y sí, Claro. Miguel Sever del meme, ¿viste? Y sí, había Sí. pobladores antes. Justamente Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú se fundan por la cuestión de los pobladores preexistentes que había en esta zona. No es que viene, no sé, viene alguien, pone una bandera y dicen, bueno chicos, ahora pueden venir a poblar acá. No.
Eso sucede, en realidad, primero son los pobladores en la zona y después vienen las fundaciones. Eso es lo primero que me gustaría aclarar. Lo segundo es por ahí que trabajar con las fuentes de este periodo, por ahí uno siempre se remite a los libros, porque trabajar con fuentes, o sea, los escritos de Rocamora, o los de Bertiz, o los informes de Coleman, son difíciles, porque uno va al archivo, primero que escriben como se escribía en la época, ¿no? No es como ir a agarrar un libro ahora todo con máquina de escribir o computadora, no, a mano escrito, con tinta que no se ve, con tinta que se echó a perder, con tinta que tenés que ver más o menos. Sacaste una foto y bueno, ves la foto hasta que llegaste a tu casa, tal vez te salió movida. Entonces es re difícil. Y lo principal para nosotros, que tenemos que estudiar este periodo, y los archivos no están acá. Uno para querer ver los escritos de Rocamora, no va a un archivo que esté en Concepción del Uruguay, o en Gualeguay, o en Gualeguaychú. Se tiene que ir hasta el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces es re complicado acceder a las fuentes si no tenés recursos para viajar, alguien que te banque allá un par de días bastante largos, de ir al archivo, mañanas enteras. Yo la verdad que, y esto es aportación mía, ¿no? Es re loco, porque uno ahora se queja de que tiene que hacer todo ese trabajo y va con la cámara y se vuelve a su casa y lo lee. Yo me imagino a los historiadores del fin del siglo XIX con una libretita sentados en los archivos medio con vela, escribiendo, y nosotros nos quejamos. Pero bueno, nunca nos vamos a dejar de quejar, somos quejosos de naturaleza. Es como el meme también ese del perro, ¿viste? El perro musculoso. Sí. Historiadores del siglo XIX escribiendo los archivos, nosotros todos ahora llorando porque nos salió la foto movida. Te juro. Somos el perrito chiquito. Pero bueno, lo primero es eso. Es re difícil por ahí estudiar estos periodos porque no estamos familiarizados con la tipografía, con la manera de escribir, no estamos familiarizados con el vocabulario que se usaba, no estamos familiarizados con el papel. Vas al archivo y por ahí alguno que lo revisó antes que vos lo dejó desordenado. Entonces vos ya ahí entra en crisis, checa qué hoja es cuál. Entonces todo un tema. Por eso no hay que decir cualquier cosa en cualquier momento, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de preguntarle a alguien ni de verificarlo por sí mismo. Por eso sí, Concepción del Uruguay lo fundó Rocamora, existían personas antes en el territorio, obviamente, y ahora vamos a ver más o menos cuántas había, y bueno, y se funda con el nombre de Concepción del Uruguay, eso también es bastante importante remarcar. Se funda con este nombre, ¿no? Por ahí siempre le decimos la Villa del Arroyo de la China, se refieren mucho, sí, el Arroyo de la China era el lugar donde se referenciaba, el arroyo con nosotros referenciábamos donde estaban los pobladores, pero no quiere decir que ese nombre sea el que se le asignó a la villa. A la villa se le llama Concepción del Uruguay, o Villa de la Inmaculada Concepción del Uruguay, ¿no? Pero no. Porque viste con este tema del nombre y demás, siempre se dice, o sea, popularmente, en la calle, como quien diría, que Concepción del Uruguay tuvo otros nombres, que Concepción del Uruguay tuvo ciertos tipos de nombrarlo al lugar, pero esto es importante remarcarlo, que Concepción del Uruguay siempre se llamó de esa misma manera, que nunca Claro. se modificó. Por ahí, en los escritos de Rocamora dicen la Villa de la Concepción, por ahí se refieren, pero siempre tuvimos este nombre desde que nos fundamos como villa. Por ahí, desde los pobladores anteriores, sí, el nombre que más, la época anterior que más nos define es el Arroyo de la China. Porque había que tener alguna referencia, y casi siempre usaba lo geográfico para poder referenciarnos. Entonces estamos en posibilidad de enmarcar que Rocamora fue el que fundó Concepción del Uruguay. Sí. Rocamora fundó Concepción del Uruguay, no hay dudas. Fue un gran fundador de ciudades, así que debemos gran parte de lo que somos a la labor de Rocamora. Además Sí, perdón. No. Además de Concepción del Uruguay y Rocamora, ¿qué otras ciudades fundó en lo que sería propiamente acá dicho la provincia? Fundó Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. También tenía previsto fundar Nogoyá y Paraná, pero no llegó a fundar ni Nogoyá ni Paraná.
Es más, Paraná hasta el día de hoy se dice que no tiene una fecha propia de fundación, se toma la creación del Cabildo más o menos como para darle una fecha de inicio, pero la bajada nunca tuvo una fundación formal como si tuvimos estas tres ciudades de la costa de Uruguay. Igual, el periodo no es que a nosotros nos fundaron nosotras tres y dijeron, che, ustedes vengan, nos fundamos las ciudades. Se fundaron 16 ciudades entre las dos bandas del Uruguay, ¿no? O sea, fue un proceso que Bertiz, el virrey, dijo, vamos a fundar ciudades, sobre todo para contener el avance portugués. Porque en este momento, y como vamos a ver después, ¿no? Ya de que entra la década del 20, el problema del portugués también es grandísimo, el problema del avance, y además como proteger un poco al imperio, porque el imperio estaba totalmente desprotegido, si no poblábamos, ¿cómo íbamos a proteger la frontera? Entonces podemos asegurar que Concepción del Uruguay, junto con las otras ciudades de la costa del Uruguay, se formó por el hecho de que había un avance portugués. Sí, y además, dentro de las lógicas, por esto más específico de la historia, ¿no? Dentro del avance de las reformas borbónicas que se dan ya desde mediados del siglo XVIII en adelante, cambia la perspectiva que tenían sobre el territorio, ¿no? Cuando los Borbones empiezan a hacer estas reformas, que no fueron ni bien llegaron a la corona, a quedarse con el mando de la corona, son posteriores, lo que buscaban era poder volver a tener el poder. Porque al dejar tanto poder en la colonia, ¿no? En jurisdicciones tan grandes, porque antes para esta época no existía, por ejemplo, el Virreinato del Río de la Plata se crea ya en el 76, 1776, ¿no? Antes se había concentrado un montón de poder en las élites locales. Entonces los Borbones tienen esta lógica de descentralizar el poder en América para centralizar el poder en la corona. Y en esta lógica de querer crear más lugares, dividir el poder de las gobernaciones, las intendencias, es donde empiezan a fundar ciudades, porque ven que hay mucho conflicto interno, primero por la propiedad. Acá en Entre Ríos uno de los principales problemas es la propiedad. Y también no teníamos autoridades. Recién en el siglo XVIII se empiezan a poner autoridades sobre el territorio. Uno de los primeros es Broin de Osuna, ¿no? Que designado por Santa Fe, que quería, recorría el territorio. Por ejemplo, él decía que para el 71, más o menos, no había muchas familias asentadas acá en la zona, pero ya para el 77, para más adelante, sí, ya había un montón de familias viviendo en esta zona. Y acá es importante Julián Colman, que es uno de los que manda un informe en el 81 y levanta el primer padrón de lo que hay registro de la población que había acá. ¿Por qué manda este padrón a hacer? Y acá está lo interesante. Estaba Pedro García de Zúñiga reclamando tierras. Y cuando Julián Colman vio que iban a dar las tierras, dijo, no, yo voy a presentar un informe diciendo que acá vivimos todos estos, hacemos tal cosa, trabajamos de tal otra, tenemos tantos hijos, tantas casas ocupadas, para cuando se venga el reclamo de tierras, poder evitar que se echara a esta gente de la zona. Como ya se los había echado por Esteban García de Zúñiga más al sur. Claro. Son unas 23 familias que más o menos se corren de Gualeguaychú para acá, para el arroyo de la China, corridas por Esteban de Zúñiga, que reclamaba la propiedad de las tierras, ¿no? Entonces, Julián Colman hace este informe y gracias a ese informe, a ese pequeño padroncito que hizo, hoy en día tenemos información más o menos de quiénes eran las personas que habitaban esta zona para 1781, 2 años antes de que Rocamora llegara a fundar. Vos me preguntabas hoy. Sí. Sí, no, decime vos. Vos me preguntabas hoy de mañana si sabía más o menos cuánta población había. Julián Colman más o menos hace digamos, un relevo de que había 358 personas en la zona, pero solamente documentó aquellos que tenían casa propia, digamos, ¿no? Que tenían la casa, todos los agregados no estaban contabilizados en esta cuenta. Y cuando vos vas al primer libro de defunciones que tiene la capilla, acá, esto sí está acá,
esto es importante, acá en la Inmaculada Concepción están los libros de fábricas, los libros de bautismo y de defunciones, que son de esta época, que son difíciles de acceder, pero están ahí y está más o menos cuidado el material. Ahí dice que había, algo, me lo anoté para no perderlo, mira, 104 indios de las misiones, más o menos anotados que habían fallecido, 111 paraguayos, 64 criollos y 34 españoles. Eso te das cuenta también de la variedad y heterogeneidad que había en la población en esta zona, de los pobladores anteriores a las fundaciones. Claro, cómo estaban diferenciadas la sociedad en ese momento. Sí, y además el 60% de los que vivían acá se autodenominaban labradores. Uh-huh. ¿Qué es un labrador? Es una persona que se dedica a la actividad económica de subsistencia, ¿no? Para él y su familia, siembra, tal vez tiene alguna gallina, algún ganado, pero se dedica fundamentalmente a la producción de subsistencia. Ahí va. Con familias chicas, 5 o 6 hijos, ¿no? Tampoco, para la época es poquito. Sí, pero igual, esto es importante aclararlo para que veamos que acá en Concepción del Uruguay no solamente había españoles, también había pobladores, y esos pobladores son los que vos recién dijiste, para que no haya Claro, ¿no? equivocaciones después. También está el mito de que que ya para la mediados del siglo XVIII no quedaban nativos en la zona, en la región. Sí, Sí, se había exterminado gran parte de la población, pero cuando se expulsa a los jesuitas, también muchos de estos nativos vienen y se esconden en los montes de acá. O sea, porque, a ver, hoy en día nosotros salimos a la ruta y vemos que hay monte por todos lados, hay arroyitos, ¿no? Hay cañadas. Y en la época esta era aún más ese contexto de monte. Entonces vos venías claro. acá, te metías en el monte, había ganado alzado, digamos. Vos tenías el ganado para subsistir, podías cortarle leña para hacerte el rancho, para cocinar, podías tener una gallina y la verdad que no, era un buen lugar para esconderse, digamos. Porque además Claro. los rigachos hacían que vos puedas contener el ganado, porque no es como ahora que te alambran. De alguna forma de contener, no había alambrado, los arroyotes servían perfecto para eso. Ahí estaba leyendo y los comentarios que puso Cele, aplausos para Rocamora. Sí, la verdad. Conectándolo a lo que tiene, sí, que tiene que ver, digamos, cuando estamos hablando de la fundación de Concepción del Uruguay y también de las demás fundaciones que él hizo y que vos remarcaste recién. ¿Cómo podríamos resumir lo que fue la vida de Rocamora? Es decir, dónde nació, cómo llegó hasta acá, es decir, ¿era español, era de otro lado, de dónde era? Rocamora nació en la gobernación de Nicaragua. Es se le dice que es guatemalteco, ¿no? Es de esa zona. Desde muy chiquito se participó de cuestiones militares, estuvo en España y después es traído acá por Bertiz porque ya se conocían y lo manda a hacer este recorrido por los partidos de Entre Ríos. Después Rocamora, acá hay una cuestión, si uno lee muchos autores, dice que fue comandante general de los partidos de Entre Ríos. Es más, en la Wikipedia dice eso. Si ustedes entran a la Wikipedia, yo la tengo acá abierta, dice eso. Cuando uno lee a Urquiza Almandós, ahora que están las nuevas ediciones que están por todos lados, Sí, los libritos rosados. los libritos rosados de todos los actos, Sí, sí. Él dice que no, que el mismo que el mismo Rocamora decía que no, que él nunca fue comandante, que él era comisionado. Y por tener el título de comisionado, Esteban García de Zúñiga no le daba ni bolilla, digamos. No le tenía mucha autoridad, digamos. Pero él claro, dice dentro de los grados militares, ¿qué sería un poder, o sea, de importancia? Es ser comandante, no comandante de los partidos, te daba era como uno de los principales, dentro de la escala era uno de los más importantes, digamos. Ser comisionado era algo más político que militar. Más político.
más político. Genial. Que sin embargo, a Rocamora medio que no le importó porque designó planes para lo económico, lo político, lo militar. El hombre sabía de todo y era muy bueno lo que hacía. Después de ser acá, esto fue hasta el 86, tuvo ese cargo de comisionado, vuelve a Buenos Aires, también tiene otros cargos, y en el 1809 es designado gobernador de las Misiones, Ajá. ¿no? Gobernador de las Misiones, y la agarra en el medio de la Revolución de Mayo, apoya a la Junta acá, hasta que en 1812 vuelve, también tiene otros cargos, que se le agradece por servir a la patria y un montón de cuestiones, y termina muriendo en 1819, producto de una enfermedad, pero ya casi a los 80 años, porque había Ah, nacido. vivió Sí, bastante para la época. vivió un montón, nació en 1740 y murió en 1819. No vio lo que se le venía después a Entre Ríos, ¿no? No. Murió ahí un poquito antes de la batalla de Cepeda, un poquito antes de Ramírez, ¿no? Murió un año antes de todo, después el florecimiento para Ramírez, pero caos para Entre Ríos después, posteriormente. Claro, Sí, pero bueno, vivió un montón de años el hombre. La verdad que para sí, la época, increíble que haya claro. vivido tanto. Y además siendo militar, pudo haber rodado la cabeza de él en cualquier momento, pero no. Claro. Siguió. No, además se casó, hizo casi toda su vida acá, si te pones a pensar. Después se casó con alguien en Buenos Aires. O sea, su vida familiar la desarrolló en estos territorios, en el Río de la Plata. Y lo que tiene que ver con, perdón que ya pase para más adelante, es decir, años más adelante, pero si vos querés agregar algo más sobre la fundación, No, sí, hablamos. la importancia de las personas, volviendo a esto de Sí. las poblaciones, porque siempre nos quedamos en Rocamora. Aplauso para Rocamora, dijo Cele, pero aplauso para las personas que hicieron el trabajo, porque las tres fundaciones fueron las mismas personas que vivían estas familias las que dieron las herramientas, las que se pusieron a desmontar, las que se pusieron, tenían que llevar los bueyes para arar, las que hicieron las demarcaciones, las que luego se pusieron para sortear los terrenos alrededor de la villa, las que se aguantaron, que le dijeron que le iban a dar terrenos para que tengan para la ganadería y para sembrar, y que no se lo dieron, y tuvieron que volverse. Y también el que no podía, porque había muchas viudas, y tal vez no podían ir a trabajar, esas personas tenían la obligación de dar, por ejemplo, una res para comer, ¿no? Entonces, es re importante remarcar que no es que Rocamora vino, sí, la verdad que tuvo una impronta genial, pero la gente que estuvo acá trabajó un montón para lograr las fundaciones. Y en muchos casos, cuando llegó la hora de que le tenían que dar las parcelas para poder trabajar, se encontraron que estaban en la villa sin poder producir y se terminaron volviendo a sus antiguos emplazamientos. Y Rocamora esto tiene informe elevado al virrey, al pavote, digamos. Ujú. No me dejan repartir, ¿cómo lo sigo calmando? Le dije que ya va a venir, que ya va a llegar, pero ya no puedo seguir diciéndole esto, ¿qué va a pasar? Y por eso es que las tres ciudades, tanto Concepción del Uruguay como Gualeguaychú, empiezan a tener como un desgranamiento de la población los primeros años luego de la fundación. Eso también está bueno remarcarlo, o al menos es la parte que a mí más me gusta, pensar cómo nosotros en el día a día hacemos las ciudades también. No es solamente ni el intendente de hoy en día, ni nada, somos los ciudadanos los que hacemos las ciudades, hacemos el territorio, hacemos la historia. No, y también remarcar que, como decías vos al principio, colocar una ciudad no significa poner una bandera y que ahí después Claro, de eso se va a hacer mágicamente la ciudad, sino que después hay un proceso donde participan muchísimas personas, que es lo que vos recién dijiste. claro, se me apareció algo ahí, no veía nada. Sí, no, a ver, es mucho más fácil pensar que lo que hacen son los de arriba, por así decirlo, que pensarlo a nosotros mismos como hacedores de lo que está sucediendo. Porque también son los más invisibilizados. A ver, y esto es una cuestión de las personas que hacen historia. Cuanto más, siempre la historia de Rocamora, la historia de Ramírez, la historia de San Martín, la historia de Belgrano,
Y hasta el día de hoy se siguen reeditando libros de ese estilo, y vos decís, bueno, está bien, pero vamos a empezar un poco a ver lo que está sucediendo por otro lado, por abajo. Eso ya es cuestión de líneas historiográficas, y que a veces vende más escribir un libro con un nombre que escribir un libro que tiene un título que nosotros no más nos entendemos. Y esa es la tarea un poco del divulgador científico, ¿no? Poder poner un Claro. libro, un título que yo quiera comprar, porque si yo voy y agarro cualquier libro de historia, digamos, que tengo en la biblioteca, la gente que no es de historia dice, ¿qué es esto? Más aburrido, lo tira y ni siquiera se le ocurre leerlo. Pero por ahí le No, pones, ¿sí? sí, no, cuento algo que estábamos hablando antes de cuando estábamos preparando esta charla, que le digo, estaría bueno hablar sobre, no sé, Ramírez Urquiza se me viene ahora. Y él me decía, no, vamos a hablar del proceso. Así que eso también es importante remarcarlo, que no También te olvides es una excusa no, mía no. porque soy muy mala con los nombres y con las fechas. Una excusa mía es el proceso, ¿viste? Es más complicado, diríamos siempre. No, No, pero pero también está bueno ver la Fundación de Concepción de Uruguay, no solamente con Rocamora alrededor, sino que hablar también de que había otras personas que estaban ayudando en este proceso de crear la ciudad y de dar también su mano. Eh, y bueno, poner un poquito de un granito de arena para que, bueno, para que la ciudad eh, pueda crecer, no me sale otro término, perdón, progresar, dirían los progresar, colombianos. sí. Progresar, el progreso. No, y bueno, por ahí Orden y también progreso. orden y progreso, más vale. Sí, Ah, consigna del siglo XIX. sí. Por ahí también Concepción del Uruguay es una ciudad muy importante. Nos autoasignamos la capital histórica de Entre Ríos. Esta Por competencia de ley, costa a costa, por ley, somos por la ley capital histórica. provincial somos la capital provincial. Hace poquito Sí, sí. hicieron un mundial, cuando ahí arrancaba la cuarentena, un mundial de las banderas más lindas de provincia, ¿no? Yo creo que Ujú. por lejos, por ejemplo, tenemos la bandera más linda de provincia, y esto, por ejemplo, la de Buenos Aires, no sé quién fue el que hizo el concurso para esa bandera, pero nosotros tenemos una bandera que designa mucho lo que es nuestra historia, ¿no? Desde el Sí, movimiento artiguista a lo que somos. no, Por sí, eso obvio. también, Por ejemplo, la bandera de Entre Ríos tiene una significación muy importante por la banda roja que le cruza, que habla del federalismo. Y, por ejemplo, para que aquel que no conoce la bandera de Concepción del Uruguay, acá tengo una foto de un acto escolar que ahora lo muestro, en donde ahí están los chicos de la Net 1, que son los que crearon la bandera, y ahí pueden ver la bandera de Concepción del Uruguay, que como dijo Ile, es muy bella y tiene una representación bastante linda, porque ahí está la pirámide, el, no me sale los los cardenales. cardenales, sí, no me salía el nombre de la ave. Eh, Eh, bueno, y Concepción Uruguay es re importante en la historia. Eh, no solamente porque uno siente orgullo de la ciudad donde nació, donde vivió, donde se crió, los que estudiaron acá, aprendieron a querer esta ciudad, por más que no hayan nacido acá. Tenemos mucha historia. Cada lugar de la ciudad y del centro marca algo importante en la historia. Por ser podríamos decir, la cuna de la organización nacional, podemos diciéndolo muy a grandes rasgos, por haber pensado el federalismo, por haber peleado por el federalismo, por haber declarado, porque acá se declaró la independencia de los pueblos libres, ¿no? Entonces tenemos mucha historia que en el día de la fundación está bueno por ahí contarla, ¿no? No solamente el pronunciamiento de Urquiza, que siempre nos queda, fuimos capital de provincia en un momento, fuimos capital de la República de Entre Ríos, otro gran personaje, aparte de Rocamora, para nosotros Ramírez, el supremo entrerriano, que se enfrentó también un poco al centralismo porteño, ya con la batalla de Cepeda, la firma del Tratado del Pilar después. Bueno, nos vamos a hablar un poco de lo que. No vamos a meternos en el territorio de lo que pasó con Artigas, pero Ramírez, por ejemplo, fundó la República de Entre Ríos, que es interesante el proceso, duró re poquito la República de Entre Ríos, duró desde 29 de septiembre, estamos en el bicentenario de la República de Entre Ríos,
hasta el 10 de julio del 21, mismo día que muere Ramírez, ¿no? Ujú. La República de Entre Ríos tuvo un reglamento interno, por ejemplo, que era re progresista para la época, sobre cómo organizarse, la división de poderes, cómo era el funcionamiento, la idea de tener todo un cuerpo administrativo dentro del Estado. Fundó 20 escuelas porque la educación pública era importante para Ramírez. Ramírez nació acá también, en una de las primeras casas que se edificaron en la ciudad. Hoy en día, si alguien quiere ir al Museo de Elio Paniza, cuenta bastante de la historia de lo que es Ramírez, hijo de familias tradicionales también de acá, ¿no? Y que luego va a tener una repercusión muy importante a la hora de pensar la década del 20. Que no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que yo tengo décadas de la historia que para mí son re complicadas y no las entiendo mucho. Una es la década del 20, porque hay historias como muy fragmentadas de la década del 20, y la otra es 1955, 1973, que es como son las grandes épocas que uno nunca termina de entender. No sé si a vos te pasa. No, a mí me gusta, o sea, hablo, siempre cuando hablo, por ejemplo, de historia de Entre Ríos, me encanta. Por ejemplo, esta parte de la historia que estamos contando ahora es algo que me gusta mucho. Pero sí, es como que tenés muchísimos sucesos que pasan uno al lado del otro y como que todo va a cambiar dentro de un momento que, por ejemplo, Buenos Aires se cae, pero después vuelve a surgir. Es como sumamente raro estos momentos históricos. Claro, porque la década del 20 que se inaugura con todo esto, con la caída del directorio, con lo que se llama dentro de la historiografía tradicional la anarquía del año 20. Anarquía del año 20 Sí. de las autonomías provinciales, ¿viste? Como esa dicotomía, es anarquía porque no hay un poder central, pero a su vez las provincias estaban dándose sus procesos de autonomía, la República de Entre Ríos es una de esas. Eh, entonces es un periodo re complejo y depende desde qué perspectiva histórica lo podés enganchar como una anarquía, como una autonomía, o el ascenso del caudillismo, y después va a aparecer Rosas, después de la década del 20, y ahí tenemos todo otros problemas históricos. No, a ver, al que no le gusta la historia, por ahí pensar estas cosas es medio aburrido, pero al que le gusta la historia, eh, son épocas sumamente complejas de entender, al menos entenderlas, tratar de entenderlas con profundidad. Por ahí podemos entenderlas por arriba, pensar que había caudillos perdidos en cada provincia, cada uno era como un líder carismático que medio que encandilaba a las poblaciones, pero es mucho más complejo que eso. Claro, además es Ah, sumamente y mira, complicado. ¿Cómo? Sí, perdón. no, seguí mientras que yo busco algo que tenía acá. Dale. No, que es sumamente complicado en este momento decirle por ejemplo, explicarle a un chico, che, mira, antes de 1820 tenías a Artigas y Ramírez que estaban trabajando juntos, pero después Ramírez lo traiciona a Artigas y después se crea la República de Entre Ríos y Artigas lo separan allá lo ponen en la banda oriental. Lo dejan solo peleando con los portugueses, ¿no? Claro, es raro, es razón. Es re loco, pero las cosas son así. Y tal vez en el futuro, cuando alguien nos vea a nosotros en este periodo, va a decir lo mismo, como tenemos ciclos re pronunciados de crisis económica, de cambios políticos, de cambio de gobierno. También van a decir, che, qué complicado entender el año 20, ¿no? ¿Qué pasó durante la cuarentena? No, los runners, entender Sí, no, lo el libertario, no, 2020. el 2020 va a ser un 2020 año muy complicado de tenemos, explicar. tenemos las décadas de Hoffman, viste, que son décadas medias raras, Sí, los siglos de Hoffman, perdón, sí, la década del 30, que no es el año 30, y vamos a tener el siglo del 2020, más o menos, porque eterno sí. está. Bueno, Un lo que chiste tenía acá nerd. era, sí, perdón, Sí, sí. tengo que nerdearlo un poquito. Eh, lo que tengo acá son datos hace unos años con la profesora Isa Mega, que también se especializa un montón en este periodo, así que para hablar de jurisdicciones es palabra autorizada, que yo no me meto en ese tema porque la verdad para decir mentira no digo nada. Hicimos un trabajo sobre tomando el
censo que hace Ramírez durante la República de Entre Ríos. Tomando tres ciudades, las tres ciudades, Paraná, Villaguay y Concepción del Uruguay, esas tres, ¿no? Ujú. Por la cantidad de población que había. Más o menos en la República de Entre Ríos, en la totalidad, en las tres provincias, no se censó nunca a Misiones porque hubo problemas técnicos para llegar allá, como el tuyo hoy cuando ingresamos, no se llegó a Sí. Misiones, pero había cerca de unas 57.000 personas viviendo en esta zona. 20.000 de esas 57.000 eran en Entre Ríos, de las cuales casi 8.000 vivían en los pueblos y el resto eran en áreas rurales. Y dentro de eso, las tres ciudades con mayor población justamente son, perdón, acá me tapa mi teléfono, Paraná con 4.300, Concepción de Uruguay con un poquito menos, 1.200, y Gualeguaychú con 755 personas. Imagínense ahora, ¿no? Estamos hablando de 1820, estamos en el año 2020, 200 años, y nosotros tenemos cerca de 90.000 habitantes en la actualidad, ¿no? Cómo ha crecido la población. Pero lo interesante, que yo me sorprendo, hice una pirámide poblacional en este estudio, después de analizarlo y contando con palito, es re interesante ver la conformación de la población en esta época. Por ejemplo, la mayor parte de la población eran niños de 0 a 10 años. La mayor cantidad de la población tenía esa edad. Miro para el costado porque tengo la computadora acá. Tenía de 0 a 10 años. Y había casi igual cantidad de niños varones y de niñas mujeres. Pero cuando pasamos al siguiente decil, digamos, de 11 a 20, ahí hay una reducción de la cantidad de varones terrible en la población de 11 a 20 años. ¿Por qué? Porque Ramírez, una de las cosas que había decretado por la falta de manos para la milicia, hizo un reclutamiento masivo de chicos mayores de 14 años. Entonces, por eso en esta época se ve que hay una reducción de varones, porque tal vez ni estaban cuando estaban censando, se habían ido en alguna campaña. Y después después de los 21 empieza a crecer la cantidad de población de varones, pero el de mujeres desciende, justo cuando la mujer entra en edad reproductiva. ¿No? Cuando la mujer entra en edad reproductiva, empieza a caer la cantidad de mujeres que hay. Recordemos que la mortalidad de las madres en esta época era muy alta, por las infecciones que se causaban en los partos, por la por la falta de higiene, por un montón de cosas, la mortalidad materna era grandísima. La mortalidad materna empieza a caer cuando se descubren los antibióticos. Donde se descubren los antibióticos y se empiezan a tener, ya entrado el siglo XX, ¿no? Ahí empieza a caer, a bajar la tasa de mortalidad. Pero en esta época Faltaban muchos años todavía. faltaban muchos años. Sí, sí, sí. Y otra cuestión re interesante de la época es que había niños esclavos. Ajá. Pensemos que se había decretado la libertad de vientre en 1813, con la Asamblea del año 13. Sí. No el fin de la esclavitud, pero sí la libertad de vientre. Sin embargo, encontramos niños de 0 a 10 años que son esclavos. O sea, cualquier niño, ahora no me acuerdo bien los números, pero había esclavos de 3, 4 años. Había decretado la libertad de vientre. ¿Cómo puede ser que para el año 20, para el 13, al 27 años, no podría haber esclavos menores de 7 años, ¿no? Pero había. Y estaban censados como esclavos. Y otra cuestión re interesante también es como en el Villaguay, por ejemplo, la mayoría se decía que era estanciero en las profesiones, mientras que en Paraná y Concepción del Uruguay, comerciantes. Ahí te marca bien como una diferenciación, como Concepción del Uruguay y Paraná ya tenían un mercado mucho más desarrollado que el resto de la provincia. Y eso te da también una pauta de por qué son las ciudades más importantes en esta época. Después Gualeguaychú. Sí. Eso te iba a preguntar cuál era la diferencia entre estos dos cargos que vos dijiste recién, pero ya lo respondiste. Claro, sí, no, porque, a ver, y después estaba la categoría de vecino, ¿viste? El vecino que engloba todo, y había gente como
ya los Urquiza o los García de Zúñiga, todo, que eran censados como vecinos, pero sabemos que eran comerciantes, que eran hacendados, que eran todo, básicamente, poseedores Ujú. de esclavos, porque eran la gente que tiene plata, y son las familias que siguen, cambiaron de apellido, pero siguen siendo las que tienen plata. Sí. No, es re interesante esto de la cuestión de la esclavitud, porque los padrones anteriores que tenemos del 87, del 81, del 803, no se veía el tema del esclavo, y en 1820 ya se empieza a ver bastante. Por lo menos no tenemos mucho registro, entonces nos agarramos de las pocas cosas que tenemos para estudiar, para entender un poco esas cuestiones. Hay Igual había un... un libro que... No, Sí, no, seguile. no, pero hay un montón de gente que dice que no especifica qué es el 56%, pero por ahí porque trabaja de otra cosa que no estaba entre las categorías censadas. En 2010, la universidad junto con la vicegobernación de Entre Ríos hicieron un libro que se llamó Los rostros invisibles de nuestra historia, que lo muestro acá, que es del autor Ángel Ángel Carmen. Carman, sí, Uh-huh. que está muy bueno y habla muchísimas cosas de las que vos estabas diciendo ahora, Ile. Así que si alguno lo quiere comprar, me parece que está en cualquier librería de la ciudad. Y también, si hay algún amigo mío que está viendo acá y lo quiere o demás, después de la cuarentena se lo presto. Lo que está bueno de ese libro es que cuenta dónde estaba el barrio de Negros acá en la ciudad, que dice que Sí, estaba atrás de la escuela normal, sí. en lo que hoy sería, no sé cómo ¿Puerto se llama el Viejo? barrio. Eso ¿Puerto es Viejo? no, Creo que no. No, eso es Nano Puerto vive Viejo. ahí, tiene que saber él. No, pero eso del otro Sí, lado. Nano. Bueno, por ahí, cerca de la Claro, Meseta sí. Urquiza, por ahí, por esa zona. Atrás de Y la escuela normal. atrás de la escuela normal, no sé cómo se llama el barrio. Vivo en los barrios de afuera, así que me sé el nombre de mi barrio nomás. Que es justamente vivo en el barrio Rocamora, haciendo alusión a la fecha. Eh, y en esto, respecto volviendo a los esclavos, en el cuenta que nosotros sacamos, había 15 esclavos registrados en estas tres ciudades que tenían entre 0 y 7 años, 15 mujeres y 18 varones había registrados, y después había de 8 a 10, pero la mayor cantidad estaba no de mayores de 10 años, pero había un gran número de 0 a 10 esclavos que técnicamente si eran nacidos acá tendrían que haber sido libres. Por eso a veces de la Bueno, ley a lo práctico hay un largo trecho, digamos. totalmente. Ahí Hablé de todo un nos poquito. comentó, sí, ahí no, nos comentó Leo Lescano que el libro ese que mostré yo no se consigue más. Así que, bueno, buen dato. Pero cualquiera que esté viendo esto y que quiere que se lo preste, se lo presta, no hay ningún problema. Nano dice Hay la un, placita Urquiza. Sí, sí, ¿decís? pero ¿cómo se llama Nano del barrio? No Eso estás no atento, falta. Nano. No estás atento, Nano. ¿Qué pasa? Porque Puerto Viejo es una escuela de Plaza Columna. Claro. Bueno, no sé. Eh, gente del centro, por favor, díganos. Por ejemplo, otra cuestión re interesante es cómo en la ciudad, viste, en esto de los barrios, no se sabe muy bien a dónde se edificó la primera capilla, no se tiene más o menos una idea. Pero se supone que todas las primeras edificaciones se hicieron para el lado de lo que es el barrio de la Concepción, Ujú. ¿no? Para esa zona, y que incluso en la zona donde está, se dice, ¿no? Que en la zona donde está la escuela y la iglesia de la Concepción, ahí había una especie se instaló una de las iglesias o había una especie de cementerio. Pero eso está en discusión, porque la verdad que nadie midió, ni puso un mojón, ni nada. Son todas suposiciones a partir de alguna fuente que se puede llegar a estudiar. Pero bueno, la ciudad tiene como el casco muy para aquel lado, al lado del arroyo de la China, del Itapé, y después se hizo la cuadrícula donde la conocemos hoy, se trasladó todo para esa zona. Como toda ciudad española, ¿no? Tenemos la plaza, a la de vuelta de la plaza tenemos eh, la, el cabildo, la municipalidad hoy en día, la iglesia, la policía, los cuarteles, las casas de la gente más importante. Eh, Recorramos cualquier ciudad entrerriana y vamos a tener la misma demarcación en cuadrícula de cómo se organizaban las ciudades. Sí, porque Eh,
Los españoles no tenían muchas ganas de hacer algo diferente, hicieron en todos lados una misma forma Sí, de ciudad. pero más vale, no se pusieron a pensar, qué sé yo, una planificación onda la Plata, ¿no? Que tenés todo con Sí, súper estudiado, sí, sí. no. Acá se hizo así, después que se expanda como se expanda, ¿viste? Pero bueno, toda, si vos vas a recorrer Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Bueno, pero Morón. también tiene que ver con una necesidad de colocar fundar, perdón, ese lugar, hacerlo un tanto simple y después irse para fundar otro lado, en otra cosa, ¿no? Y no, porque lo que pasa, vos fundabas, eso dibujaban la cuadrícula, ¿no? Ponían las Sí, instituciones principales alrededor de la plaza, marcaban el casco como urbano, digamos, y después marcaban las zonas para quinta, las zonas para pastoreo, alrededor de la ciudad. Estaba todo muy marcado por la idea de la producción y de la comercialización, como la distribución de las familias, ese tipo de cosas. Eh, por eso lo hacían, además replicaban el modelo en todos lados porque funcionaba. Yo creo que si no hubiera claro, funcionado, no lo replicaban. Pues si no, mansos bobo, ¿no? que, claro. si vos te haces algo, fundaste 16 ciudades y las 16 las fundaste igual y todas te salieron mal y algo no estás haciendo bien. No creo que haya sido el caso, ¿no? Entonces fundan esto porque lo hacían así porque funcionaba. Un tanto, eran tontos si les salía mal y seguían Ah, haciéndolo. Sí, 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 nosotros nomás hacemos eso. sí. La gente que piensa un poco, no. Ahí nos dice Martín, nos dice que Villa Elisa es diferente, a la vuelta de la plaza no encontrás ninguna edificación importante. Pero Villa Elisa no se crea más adelante, en el 1890. A ver, ¿Cuál es la Martín, vos que seas plaza? de allá. ¿Cuál es la plaza principal de Villa Lisa, la que está atrás de la iglesia? Yo la verdad que no sé, nunca fui a Villa Elisa. Así que Martín, Ah, vamos a tener que ir a pasear post cuarentena, Charlie, a Villa Elisa sí, para que. allá. Sí, sí. Hay que recorrer la provincia después de la cuarentena. Sí, sí. Eh, bueno, Otra no sé, vez. Charlie, ¿qué otra cosa se te ocurre que podemos hablar? Sí, sí, es mucho más nueva en el tiempo. Claro. Eh, yo tenía ganas de preguntarle a las personas que están desde el otro lado, preguntarle una fecha en especial que tiene que ver con Concepción del Uruguay y tiene que ver con un acontecimiento nacional importante. Y les quiero preguntar si saben ustedes qué pasó un 8 de junio de 1810. Quiero preguntarles qué pasó ese día, si saben. Así que los voy a esperar a ver si alguno sabe. Bueno, mientras esperamos, Ile, ¿nos querés ir contando si estás cursando algo en este momento, si ya terminaste el primer cuatrimestre de tu maestría? ¿Cómo va eso? Terminamos de cursar la semana pasada. Hoy tendría que entregar un trabajo y estoy acá haciendo esto. Somos todos iguales, chicos, nunca, siempre a último Perdón. momento. No, no, pero podría haberlo hecho hace una semana y estoy acá dando vueltas. Sí, estamos terminando un seminario de Historia Económica Argentina y Ajá. también uno para la utilización de imágenes como recurso en la historia, pero que es muy complicado, no sé cómo vamos a terminarlo a ese, pero sí, estamos cursando esos dos y por arrancar dos nuevos, creo que ahora fin de mes, ya arrancamos a cursar dos nuevos porque se divide por trimestres, no por cuatrimestres, o sea, tenemos 3 trimestres en Claro, el año y vas inscribiéndote la cantidad de materias que vos quieras. Pero bueno, es una maestría que es más, no es específica de historia, tienes humanidades y ciencias sociales, entonces te da una re amplio para poder moverte por ahí en las temáticas. claro. Está bueno. ¿Lo haces junto con Nano o no? Sí, 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 con Nano, los dos estamos ahí en la sí. lucha. Ya vamos en el segundo año, ahora arrancamos a cursar terminamos de cursar el primer año, vamos a Ujú. arrancar el segundo año y el último, digamos, son 2 años. Así que Para el que no conoce a Nano, Nano fue el que disertó en la charla anterior sobre Manuel Belgrano, que el video IGTV está en mi perfil, así que si lo quieren ir a ver, está ahí. Y bueno, nadie contestó.
ahora les voy a decir, perdón, eh, para que entendamos un poco qué pasó este día, que es importante para Concepción del Uruguay. Y también muchas veces cuando pasamos, por ejemplo, por la calle 8 de junio, que queda entre la Net 1 y el Auditorio Nuevo, ahí en el centro, en esa calle que siempre pasamos por ahí y decimos, ¿qué pasó ese día? Que muchas veces me han preguntado qué sucedió el 8 de junio de 1810. Y ese día se da que Concepción del Uruguay se se une a lo que sería, fue la primera ciudad que se declara a favor de lo que sería la primera junta. Y sí, ahí Mili puso que lo publiqué, como no lo leyeron. Ahí también en una de las historias destacadas de mi perfil, ahí lo pueden ir a ver con mayor profundidad. Pero el 8 de junio de 1810 se da ese suceso que recién les destaqué. Y es importante destacar eso porque Concepción del Uruguay fue la primera ciudad que le dijo a la primera junta, bueno, te vamos a apoyar. Así que nuestra ciudad fue la primera que se adhirió. Ile, antes de terminar, yo sé que a vos no te gustan mucho los personajes históricos, sos más una chica del proceso. Del proceso. Voy a hacer una remera que diga la chica del proceso. Sí, no, la chica del proceso. No pongamos eso. Docente de derecho humano no puedo poner eso. Quiero que me digas 3 personajes históricos que más te gustan de Concepción del Uruguay. Así que me lo digas. ¿De Concepción del Uruguay? De Concepción del Uruguay. Del año que vos quieras. Urquicista a full. Urquiza. ¿En el puesto número 1? Urquiza. Puesto número 2, Ramírez. Y el tercero va a estar complicado. Tercero, a ver. No se me ocurre ninguno, che. Bueno, vamos a poner a Doctora Rato. A ver. Muy bien. Sí, tal vez segunda Doctora Rato. ¿Segunda? Urquiza, Doctora Rato, Ramírez. Ajá. Ahí va. Poner ahí. Bueno, Ile, estaríamos, bueno, ahí dice Florencia. La Delfina. La Delfina, sí. Bueno, Ile, te agradezco muchísimo por este video que estuvo muy bueno. Nos reímos muchísimo y aprendimos muchísimo sobre la Fundación de Concepción. Que la idea no era charlar sobre todo lo que tiene que ver con toda la historia de Concepción del Uruguay, porque si no tendríamos que hacer, no sé, 15 vivos, más o menos. Porque Concepción del Uruguay, como dijimos anteriormente, tiene más de 2 siglos de historia y es muchísimo lo que podemos hablar sobre Concepción. Así que lo que queríamos hablar en profundidad era sobre el tema de la fundación y los años que siguieron luego a la fundación, donde tuvieron a Concepción del Uruguay como protagonista en la historia. Te agradezco mucho, Ile, por haberte copado en esta idea, por habernos enseñado nuevos conceptos y haber derribado varios mitos que hoy en día todavía siguen en circulación, lamentablemente, y algunos que se quieren imponer y que no debería ser así, pero nada, Ile, muchas gracias por este vivo. También muchas gracias a todas las personas que estuvieron desde el otro lado. Y nada, los espero el 30 de junio para charlar con Mili Míguez para hablar sobre la fundación de Basal Vaso, que también cumple un nuevo año de su aniversario. Así que, Ile, este final es todo tuyo. Te agradezco muchísimo por haberte copado y te quiero decir que te quiero mucho. Nada de eso. Yo también, Charlie. Y bueno, para despedirme, a los que me tuvieron que escuchar, los compadezco, así que, bueno, muchas gracias por estar acá y si tienen alguna duda, nos escriben por inbox acá a Charles por el tiempo. Sí. Y no sé cómo se corta esto, así que cortalo vos, porque si no me quedo yo sola acá. Sí, no, lo corto yo. Vos quedate tranquila. Bueno, nos vemos el 30 y luego el 2 de julio para charlar también sobre la Fundación de San José.
Así que nada, Ile, te agradezco mucho y nos estamos viendo el 30 con Mili. Así que nos vemos. Nos vemos. Y suerte con el trabajo. Ay, voy a tener que ponerme a hacerlo.